La historia del Rosario. Primera parte. Su origen y naturaleza. En 1570 la Europa cristiana se encontraba debilitada y dividida. Las guerras religiosas y las persecuciones la habían desgarrado. El enemigo más grande de la Europa en desorden, los turcos mahometanos, sabían que había llegado el momento de atacar. Así se dirigieron a la ciudad de Lepanto, donde acamparon. Su flota se encontraba en el muelle. Sus planes habían sido concretados. La campaña estaba lista para estallar. El Santo Padre Pío V en Roma parecía ser el único líder que se daba cuenta del peligro. Os estoy llamando vosotros gobernantes y vosotros no queréis escuchar. Pero si no hay nada que temer, su santidad. Al fin, él logró persuadir a España y a Venecia para que se unieran a los estados fieles y formaran una liga. Pelearían una guerra santa contra los turcos con objeto de salvar a la Europa y a la cristiandad de los invasores. Don Juan de Austria prohibió que en esta cruzada tomaran parte maleantes. Don Juan era el líder designado por el Papa. En casa, el Papa Pío V mandó que el rosario fuera rezado en todas partes, pública y privadamente. Asimismo, ordenó que se llevaran a cabo procesiones y actos de adoración al Santísimo Sacramento. En alta mar, también los soldados rezaban diariamente el rosario. Una flota entera fue consagrada a María, Reina del Santo Rosario. ¡Tierra a la vista! ¡Tierra a la vista! Puerto de Lepanto, 7 de octubre. En los tensos momentos finales antes de iniciar el combate, los soldados rezaron el rosario una vez más. Fue una batalla terrible. En el curso de 5 horas, los turcos no solo fueron vencidos, sino que la mayoría de sus 300 embarcaciones fueron hundidas. Una gran tormenta completó la destrucción del enemigo, mientras las victoriosas embarcaciones de los cristianos se dirigían a la playa. Ese mismo sábado, 7 de octubre, a cientos de millas, el Papa se había reunido con los cardenales en Roma. La noche anterior la había pasado orando de rodillas. De pronto, él se detuvo y dijo: Hermanos míos, este no es momento para hablar. Demos gracias a Dios, porque nuestra flota ha ganado una gran victoria sobre los turcos de Lepanto. Pero, ¿cómo pudo saberlo? Las comunicaciones electrónicas no eran siquiera imaginables en aquella época. 2 semanas después, un mensajero de Lepanto llegó al Vaticano. Traía noticias de la victoria que el Papa conoció milagrosamente el mismo día en que ocurrió. Tiempo después, el siguiente Papa, Gregorio XIII, emitió este decreto. En acción de gracias por la victoria de Lepanto, de ahora en adelante el primer sábado de octubre será la fiesta del Santísimo Rosario. El Santísimo Rosario de María, a cuyo rezo se atribuyó la victoria de Lepanto, había existido en la Iglesia casi 300 años antes de aquella batalla. ¿Cómo comenzó? Santo Domingo, el santo fundador de la orden de sacerdotes y religiosas y religiosos dominicos, es a quien muchos papas han llamado el autor o el iniciador del Santo Rosario, tal y como ahora lo conocemos. Durante su vida, a principios de 1200, una secta herética, conocida como los albigenses, estaba ocasionando un daño indescriptible a la Iglesia y al Estado. Los herejes enseñaban al pueblo que todo lo material era malo, incluso el cuerpo humano. Por tanto, el suicidio era una cosa buena y el matrimonio algo muy perverso. Domingo hizo su mejor esfuerzo para revertir la marea de este mal a través de sus prédicas fervientes y su vida santa, pero tuvo poco éxito. Preocupado por esa lucha, él suplicó a la Madre de Dios que le mostrara cómo podía ser que regresaran a la Iglesia los descarriados albigenses. Cuenta la tradición que la propia Virgen María se apareció a Domingo en Francia y que ahí le reveló el rosario. La Virgen le mostró claramente a Domingo que si meditaban en la vida, muerte y resurrección de su Hijo, uniendo a esta acción la recitación del Ave María,
los enemigos de Cristo serían vencidos. Por sí solas, la fuerza física o la prédica elocuente jamás podrían tener éxito. Esta devoción, la cual tú deberás difundir por medio de tu prédica, es una práctica muy querida para mi divino Hijo y para mí. Es el medio más poderoso para destruir la herejía, superar el vicio, fomentar la virtud, implorar la misericordia divina y obtener protección. Los fieles recibirán muchos beneficios por medio de él y siempre me encontrarán dispuesta a socorrerlos en sus necesidades. Un simple cordón de cuentas enumeran las Avemarías y Padre Nuestros rezados. Se medita en los misterios de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor. Esta sencilla arma fue utilizada por Domingo, guiado por María, para convertir a miles de herejes. La herejía desapareció y la devoción al rosario se extendió rápidamente en el mundo entero. Históricamente, varios medios para llevar la cuenta de oraciones repetitivas habían sido utilizados mucho tiempo antes de la época de Santo Domingo. Nuestro Señor Jesucristo, en el huerto de Getsemaní, nos mostró una oración que después, siguiendo la tendencia humana de repetir oraciones, se ha convertido en una de las favoritas. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una vez más, Jesús desde la cruz en el Calvario nos dio otra oración para poder repetir a lo largo de nuestras vidas. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los primeros cristianos solían usar piedrecitas para contar los Padre Nuestros que repetían un cierto número de veces cada día a fin de cumplir alguna promesa que habían hecho. Más tarde, comenzaron a llevar consigo contadores que hacían ensartando semillas en un cordón a fin de facilitar la cuenta. Ellos llamaban paternosters o cuentas del Padre Nuestro a estos cordones por los Padre Nuestros que rezaban con cada una de ellas. Alrededor del siglo XII, en Europa la gente rezaba Avemarías una y otra vez y las enumeraba con cuentas de la misma forma en que antes lo habían hecho con los Padre Nuestros. En los monasterios, los monjes que eran sacerdotes cantaban el oficio divino diariamente. Este se componía de los 150 salmos de la Biblia. Dios te salve María, Pero otros monjes que no eran sacerdotes y que no sabían leer, así como las personas mayores en casa, solían rezar 150 Avemarías en lugar de decir los 150 salmos del oficio divino. Por esta razón, el rosario de 150 cuentas frecuentemente era llamado el Salterio de Nuestra Señora o a veces el Salterio Breve, en vista de que las 150 Avemarías tomaban el lugar de los 150 salmos. Sin embargo, la división de las 150 cuentas en las 15 decenas o grupo de 10, separadas por las cuentas grandes del Padre Nuestro, fue por primera vez enseñada por la Virgen María a Santo Domingo. María dividió el rosario como un medio para instruir a sus hijos en las verdades de su religión, que no es otra cosa que la historia maravillosa del amor de Dios por ellos. Ella eligió 15 de las escenas o pasajes más importantes de la vida de su hijo, una parte de la historia del amor de Dios por nosotros. María pidió que sus hijos meditaran, esto es, que pensaran en estos eventos mientras se rezaban las Avemarías de su rosario. 5 de estos eventos son llamados gozosos, porque nos recuerdan los principios gozosos de la gran obra del amor redentor de Dios para con nosotros los pecadores. Todo comenzó con la primera escena gozosa, cuando el arcángel San Gabriel
informó a María que ella iba a ser la Madre de Dios. Dios había prometido enviarlo al mundo para abrirnos las puertas del cielo, cerradas a causa del pecado de Adán. La segunda escena gozosa tuvo lugar cuando María visitó a su prima Isabel, quien iba a ser la madre de San Juan el Bautista. Fue así como Isabel conoció el secreto de María, que ella pronto daría a luz al Redentor tan largamente esperado. La tercera escena gozosa ocurrió en la primera Navidad, cuando el Hijo de Dios vino al mundo para poder comenzar su obra de redención en nosotros. El cuarto evento gozoso encontró a María ofreciendo a su divino Hijo a Dios en el templo. El profeta Simeón le dijo que una espada atravesaría su propio corazón, porque muchos aceptarían a ese niño como el Hijo de Dios, pero muchos también lo rechazarían. La quinta escena gozosa tuvo lugar cuando María y José, con gran alivio, encontraron a Cristo niño en el templo después de estar perdido durante 3 días. 5 de los eventos del rosario son llamados dolorosos, porque nos recuerdan el amor de Dios mostrado a nosotros por medio de su terrible pasión y muerte, que nos rescataron del pecado y de Satanás. La primera escena dolorosa nos recuerda la agonía de nuestro Señor en el huerto, cuando el horror de nuestros pecados hizo que su sudor brotara como gotas de sangre. El segundo evento doloroso nos recuerda la flagelación sufrida por nuestro Señor como parte del castigo por nuestros pecados. La tercera escena dolorosa nos muestra a nuestro Señor con espinas que se introducen hondamente en su sagrada cabeza. Cristo aceptó esta tortura pagando por todos nuestros pecados de pensamiento. El cuarto evento doloroso nos presenta a Cristo subiendo fatigosamente el monte Calvario con la cruz a cuestas, para pagar el valioso precio de nuestra redención. El quinto evento doloroso evoca a Cristo derramando hasta la última gota de su sangre para abrir las puertas del cielo para nosotros. El hombre hizo el peor mal a Dios, mientras que Dios hizo el mejor bien a los hombres. Los últimos 5 pasajes del rosario son llamados gloriosos, porque rememoran el alegre triunfo de la historia del amor de Dios por el hombre. La primera escena gloriosa recuerda la resurrección, cuando Cristo venció a la muerte y por tanto garantizó nuestra propia resurrección de entre los muertos. La segunda escena gloriosa presenta a nuestro Señor que regresa al cielo a prepararnos un lugar. Él dejó atrás a su iglesia para que continuara su obra de conducirnos a un encuentro gozoso con Él en el cielo. La tercera escena gloriosa recuerda a Cristo enviando a su Espíritu para iluminar a su iglesia naciente, para mantenerla santa y libre de los errores y para hacerla capaz de santificarnos hasta el fin de los tiempos. La cuarta escena gloriosa evoca la maravillosa asunción o subida al cielo de María en cuerpo y alma. Nos recuerda que Cristo cumplirá su promesa de tenernos con Él en el cielo algún día en cuerpo y alma. La quinta escena gloriosa tuvo lugar cuando Cristo, el Hijo de Dios, coronó a su Madre María, Reina de cielo y tierra. Su Madre, la Reina del cielo, espera darnos la bienvenida al final de nuestras vidas como seguidores de su Hijo. Estas 15 escenas son llamadas los misterios del Rosario, y fueron especialmente seleccionadas por la Virgen para instruir y recordar continuamente la buena nueva del amor de Dios y su plan de tenernos con Él para siempre. Son llamados los misterios del Rosario porque si bien se trata de eventos visibles, nosotros jamás podremos llegar a comprender totalmente su significado. ¿Cómo pudo Dios nacer de una mujer?
¿Cómo pudo Dios sufrir y morir? ¿Cómo pudo Dios amarnos tanto? La Virgen María eligió todas estas escenas o misterios porque ella quería que nosotros meditáramos en ellos y los aplicáramos a nuestras propias vidas mientras rezamos su oración favorita, el Santo Rosario, cada día. Segunda parte. ¿Cómo rezarlo? Rezamos el Rosario, nos comunicamos con Dios con la mayoría de las oraciones principales de nuestra fe. Al hacer la señal de la cruz, comenzamos diciendo el credo de los... Con esta oración, proclamamos nuestra fe en todas las verdades fundamentales que Dios nos enseña a través de su Iglesia. En la cadena corta de las tres cuentas pequeñas, honramos a la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mientras sostenemos las cuentas grandes que separan cada decena de 10 cuentas pequeñas, rezamos el Padre Nuestro, la oración que nuestro Señor Jesucristo mismo nos enseñó. Después rezamos sucesivamente 10 Avemarías. Mientras tanto, tal y como la Virgen nos lo pidió, meditamos o reflexionamos en una de las escenas o misterios del amor de Dios por nosotros. La meditación es realmente fácil y agradable. Podemos fácilmente imaginar cada misterio como si fuera una pequeña obra de un solo acto en un escenario y nos dan un programa. El programa nos dice el lugar y la hora de la obra. Después nos informa quiénes serán los actores. Y finalmente, una vez que hemos visto la obra, sabemos lo que dijeron y lo que hicieron. Por tanto, cuando observamos las obras del Rosario en nuestra mente, siempre debemos imaginarnos a nosotros mismos justamente ahí, en medio de la escena o misterio, tomando parte en ella o contemplándola. Al imaginar la escena, debemos preguntarnos, ¿quiénes están en la escena? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están diciendo? ¿Qué lección puedo sacar de ahí para mí? Y mientras tanto, continuamos alabando a la Virgen María con las Avemarías que nosotros conocemos de memoria. ¿Cuánto tiempo se debe meditar en cada una de las escenas? El tiempo que nos tome decir 10 Avemarías. Debemos situarnos en la escena y ser parte en cada misterio. De esta manera, el Rosario resulta una oración sencilla para cualquiera, desde el teólogo o el científico hasta la persona más simple pueden alabar a Dios por medio del Rosario. En cierta ocasión, una anciana inválida que solía rezar su rosario una y otra vez a lo largo del día sin casi hacer una pausa, al ser visitada por un sacerdote, éste le preguntó: ¿no se fatiga su mente? Todo lo contrario. Si es un descanso maravilloso. Con ella medito mi rosario lentamente y es la mejor compañía que una pueda soñar. Medito y comprendo su dolor de madre durante la pasión y muerte de su hijo. Pienso mucho lo que tuvo que haber sufrido. ¿Y le sirve de consuelo a usted? ¿Cómo cree que la Virgen pudo superar ese sufrimiento? Ella sabía. Pasaba largas horas en oración, se entregaba completamente a la meditación. Su vida se llenó del amor divino y Dios le dio las fuerzas necesarias para sobrellevar su sufrimiento. En la ascensión, frecuentemente abro mis brazos para que ella se estreche a mí. Una vez que la nube lo ha ocultado a él, digo: el Señor está contigo, como para recordarle a ella que todos sus sufrimientos han terminado. Cuando él estuvo con los doctores de la ley y cuando su cuerpo fue depositado en el sepulcro, debe haber sentido que lo había perdido. Pero cuando yo rezo esos misterios, me siento gozosa, porque ahora ella está a salvo de ese dolor para siempre.
el rosario. Un auténtico descanso para los ancianos y para el mundo entero. El rosario ha sido no solo un descanso, sino un auténtico salvavidas para los cristianos, y todos nosotros queremos salvarnos. Si un alpinista amateur es inteligente, se ata muy bien a un guía confiable con una cuerda fuerte para no caerse por el barranco y morirse. De la misma forma que para subir al cielo, el camino más seguro es el encadenarnos a la Virgen María con el rosario para alcanzar nuestra meta, sanos y salvos. Al estrellarse un avión, un rosario fue encontrado en las manos de Newt Rodney, el famoso entrenador de fútbol de Notre Dame. Él estaba rezando su rosario cuando fue llamado por Dios. Dentro del guante blanco de un policía de New York, inesperadamente asesinado por un bandido en la Quinta Avenida, fue encontrado un rosario. Tal devoción data de una costumbre adquirida desde la infancia. En la primera comunión, el rosario es el regalo tradicional para niños y niñas. Ese es el comienzo del hábito de la oración que permanecerá con nosotros por el resto de nuestras vidas. Muchos hombres católicos llevan consigo el rosario en su bolsillo y lo remueven junto con sus llaves y su billetera cuando cambian de traje. En un accidente, representa una súplica callada para que se llame a un sacerdote. Las mujeres católicas sienten que su bolso de mano no está completo a menos que su rosario se encuentre en él. Al final de la vida, el rosario es el símbolo católico por excelencia, entrelazado en los dedos de la persona que ha muerto. El rosario debe ser rezado de rodillas frente al crucifijo, aunque también puede ser rezado mientras se conduce el auto o se viaja en autobús o en espera de que venga el sueño, caminando o limpiando el piso o labrando la tierra. El tiempo y el lugar no importan. Hasta decir el rosario con los propios dedos, sin usar cuentas, gana una gran cantidad de indulgencias. Por lo tanto, no se debe dejar de rezarlo, simplemente porque ha olvidado sus cuentas o porque por alguna razón no pueda tenerlas en la mano. Si una persona rezara un rosario cada día desde su primera comunión hasta que haya cumplido 75 años, habrá repetido más de 250.000 de veces estas palabras: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y es seguro que la Madre de Dios responderá a todas esas oraciones, quizá de esta manera: Ven, hijo mío, al reino donde Dios, mi Hijo, ha preparado un lugar para ti por toda la eternidad. Por eso, no es de extrañarse que todos los últimos papas exhortaran al rezo del rosario. El Papa Pío IX dijo: Si deseáis la paz en vuestros corazones, en vuestros hogares, en vuestro país, reuníos cada noche a rezar el rosario. En todo el Vaticano no existe un tesoro mayor que el rosario. Que el Santo Rosario sea rezado cada noche en todos los hogares. Estas son mis últimas palabras a vosotros. Este es el legado que os dejo. El Papa Pío X afirmó: Nadie conoció a Cristo como María lo conoció, y nadie sino ella puede conducirnos mejor a Él y hacernos conocerlo. El Papa Pío XI dijo: Los padres y las madres de familia deben dar ejemplo a sus hijos, especialmente cuando se pone el sol, reuniéndose a rezar el rosario de rodillas. Esta es una costumbre bella y provechosa, de la cual solo puede venir la paz y la abundancia de dones celestiales para el hogar. El Papa Pío XII urgía a las parejas de recién casados a comprometerse a rezar el rosario juntos desde el día de su matrimonio. Él sabía que la familia que ora unida permanece unida. Podéis tener la certeza que al comprometeros con el rosario en familia cada día,
estáis asegurando el éxito de vuestra vida familiar futura. No 5, sino 15 decenas del rosario, una parte esencial del programa diario del Papa Juan XXIII, son rezadas por muchas personas ocupadas cada día. El nombre del rosario proviene del título de Nuestra Señora como Rosa Mística y describe bien la corona de rosas que diariamente hacemos llegar al cielo en forma de meditaciones mientras rezamos las Ave Marías y los Padre Nuestros. Originalmente, el nombre de rosario fue usado únicamente para las 15 decenas, mientras que 5 decenas de cuentas eran llamadas corona. Pero actualmente, el mismo nombre de rosario es usado para ambas. Los rosarios pueden ser fabricados de cualquier material. Sin embargo, para ser bendecidos e indulgenciados, estos deben estar hechos de algo durable y que no se rompa con facilidad. No obstante, en un campo de concentración nazi, en Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial, en cierta ocasión fue armado un precioso rosario a la Virgen María como quizás jamás se haya realizado. Un capellán católico de las Fuerzas Americanas de Liberación cuenta la historia. Cuando liberamos a las mujeres polacas que se encontraban llenas de gozo, sí habían tenido servicios religiosos en el campo de concentración. Yo sabía que los nazis habían arrebatado a todos los prisioneros todos los objetos religiosos. Emocionadas, ellas empujaron al frente a una tímida mujer que las había ayudado muchísimo a todos, y juntas me contaron esta historia. Cuando Olga llegó al campo de concentración, logró esconder su rosario. Ella lo rezaba cada día sola y a veces con los grupos que se reunían secretamente con ella. Rezar el rosario las consolaba a todas. Gradualmente se convirtió en algo más que una devoción. El rosario llegó a ser un símbolo precioso de toda su fe. Era su único lazo visible con Dios. Pero su rosario escondido fue descubierto y se lo llevaron cuando el campo fue trasladado porque se acercaba el ejército americano. En ese momento, Olga determinó más que nunca tener un rosario para ayudar a conservar la fe en medio de esas pruebas inhumanas y degradantes. Ella buscó frenéticamente, pero el nuevo campo estaba tan desolado que le fue absolutamente imposible encontrar algún metal o chatarra que ella pudiera usar para fabricar otro rosario. Ellas eran alimentadas con una dieta de hambre, un pedazo de pan negro o una patata, o bien alguna sopa aguada. Pero la primera comida consistente en un trozo de pan le sugirió una idea. Después de una intensa búsqueda, extrajo un hilo del largo de su áspero vestido de presa. Al día siguiente, Olga amorosamente dividió su pequeño trozo de pan negro en muchísimas secciones diminutas. Estaba segura de que le sería una respuesta a sus oraciones. Después, fijó al hilo cada minúsculo pedacito de pan, dándole forma de una bolita negra. Hizo una cruz, atando 2 ramitas de madera a uno de los cabos del hilo, y así nuevamente tuvo un precioso rosario de cuentas negras. Yo traté de expresarles mi admiración por su maravilloso heroísmo y piedad, pero las palabras no atinaban a salir de mi boca, hasta que ella me dijo: Merezco muy poco crédito, Padre. Nuestras oraciones eran necesarias para sobrevivir. Hemos vivido de este rosario. Siempre lo guardaré conmigo. Fue algo maravilloso que tú renunciaras a tu alimento para hacer ese rosario. He comprobado, Padre, que la oración y la esperanza son más necesarias a la vida que el mismo pan. La oración, especialmente el rosario, fue el poder que el Papa Pío V propuso a la Europa del siglo XVI para vencer la herejía y a los infieles. Hoy en día, la violencia, las guerras, la falta de paz, el ansia por el poder y aún el comunismo siguen amenazando los valores morales, la vida cristiana y su cultura. ¿Podrá el mundo materialista preservar la libertad y los derechos del hombre de aquellos que quieren destruirlos? El 13 de mayo de 1917, la Virgen María se apareció en Fátima, Portugal,
llevando el rosario en sus manos y abogando por su rezo para evitar mayores males en el mundo. También les dijo que una terrible guerra empezaría si las ofensas a Dios continuaban. Yo vengo a pedirles la consagración de Rusia a mi corazón inmaculado y la comunión en reparación los primeros sábados. Si escuchan mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, ella dispersará sus errores a través del mundo, provocando guerras y persecuciones a la Iglesia. Poco caso se prestó a las peticiones de la Virgen y pronto se olvidaron. Y ya sabemos las consecuencias. El comunismo se propagó considerablemente. Pero la Virgen también había prometido algo muy importante para el género humano. Al final mi corazón inmaculado triunfará. Rusia será convertida y el Santo Padre la consagrará a mí, y un cierto período de paz será dado al mundo. La Virgen María ha cumplido su promesa. En este siglo XX ha habido nuevas apariciones y nuestra Madre Celestial ha insistido en el rezo del rosario como arma para alcanzar la paz. Recientemente, Rusia fue consagrada por el Papa al Corazón Inmaculado de María y el comunismo ha sido desterrado de la antigua Unión Soviética. El mensaje está claro. Nuestro mundo se está destruyendo. Se ha olvidado la existencia de Dios. Hay que responder al llamado de la Virgen. Tenemos que rezar el rosario, cambiar nuestras vidas, fortalecer nuestra fe. El plan de Nuestra Señora de la Paz es grandioso. En el rezo del rosario está la clave. A través de ella se llega al Hijo y por su Hijo a Dios Padre, para con su apoyo y fortaleza poder vivir en un mundo mejor donde reine la paz y el amor. Las embarcaciones de los cristianos se dirigían a la playa. Ese mismo sábado, 7 de octubre, a cientos de millas, el Papa se había reunido con los cardenales en Roma. La noche anterior la había pasado orando de rodillas. De pronto, él se detuvo y dijo: Hermanos míos, este no es momento para hablar. Demos gracias a Dios, porque nuestra flota ha ganado una gran victoria sobre los turcos de Lepanto. Pero, ¿cómo pudo saberlo? Las comunicaciones electrónicas no eran siquiera imaginables en aquella época. Fue consagrada a María, Reina del Santo Rosario. ¡Tierra a la vista! ¡Tierra a la vista! Puerto de Lepanto, 7 de octubre. En los tensos momentos finales antes de iniciar el combate, los soldados rezaron el rosario una vez más. Fue una batalla terrible. En el curso de 5 horas, los turcos no solo fueron vencidos, sino que la mayoría de sus 300 embarcaciones fueron hundidas. Una gran tormenta completó la destrucción del enemigo. Mientras las victoriosas, el enemigo más grande de la Europa en desorden, los turcos mahometanos, sabían que había llegado el momento de atacar. Así, se dirigieron a la ciudad de Lepanto, donde acamparon. Su flota se encontraba en el muelle. Sus planes habían sido concretados. La campaña estaba lista para estallar. El Santo Padre Pío V en Roma parecía ser el único líder que se daba cuenta del peligro. Os estoy llamando a vosotros, gobernantes, y vosotros no queréis escuchar. Pero si no hay nada que temer, su santidad. Al fin, él logró persuadir a España y a Venecia para que se unieran a los estados fieles. La historia del Rosario. Primera parte. Su origen y naturaleza. En 1570, la Europa cristiana se encontraba debilitada y dividida. Las guerras religiosas y las persecuciones la habían desgarrado. Y formaran una liga. Pelearían una guerra santa contra los turcos,
con objeto de salvar a la Europa y a la cristiandad de los invasores. Don Juan de Austria prohibió que en esta cruzada tomaran parte maleantes. Don Juan era el líder designado por el Papa. En casa, el Papa Pío V mandó que el rosario fuera rezado en todas partes, pública y privadamente. Asimismo, ordenó que se llevaran a cabo procesiones y actos de adoración al Santísimo Sacramento. En alta mar, también los soldados rezaban diariamente el rosario. Una flota entera